La fundación de la Academia Nacional de Ciencias se debió a un grupo distinguido de peruanos dedicados a la ciencia, la mayoría profesores universitarios. Después de varios acuerdos preparatorios, el 6 de agosto de 1938, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Biológicas, Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se realizó la sesión de instalación de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima, acordándose su fundación y eligiendo a su primera junta directiva. El 23 de octubre de 1939, mediante decreto supremo firmado por el presidente Óscar Benavides, se hizo oficial la fundación de la Academia, bajo el nombre de Academia Nacional de Ciencias Exactas, Física y Naturales de Lima, con independencia en su organización y funciones. Años después, el 2 de diciembre de 1966, el presidente Fernando Belaúnde firmó un decreto supremo cambiando el nombre a Academia Nacional de Ciencias, como se le conoce hasta el presente. La Academia Nacional de Ciencias tiene como objetivo primordial la difusión y la promoción de la ciencia y la tecnología a nivel nacional y servir como consultor en ciencias a los organismos del Estado. Sus fines son promover el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones, conocimientos útiles para las necesidades de la sociedad peruana, fomentar la excelencia en la enseñanza de la ciencia y la investigación desde los primeros años escolares hasta los niveles superiores, estimular interacción entre científicos peruanos en el exterior y los residentes en Perú, así como con los de la comunidad científica internacional, apoyar proyectos de coordinación internacional con efectiva transferencia de información y conocimientos, incentivar la participación de mujeres en los programas de educación científica y actividades científicas a todo nivel, promover publicaciones relacionadas con ciencia, tecnología y desarrollo del Perú, alentar a los científicos de mayor nivel a publicar en revistas internacionales. Asimismo, la Academia Nacional de Ciencias del Perú fue aceptada en el 2003 como miembro científico del Consejo Internacional para la Ciencia, International Council for Science ICSU. Además, es miembro de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, Inter-American Network of Academies of Science, IANAS. A través de los puntos focales peruanos designados en noviembre del 2012, participa en sus programas prioritarios: agua, energía, enseñanza de las ciencias y mujeres para la ciencia. Los puntos focales peruanos tienen a su cargo publicaciones sobre Perú, reuniones de IANAS, organización de seminarios y talleres. También se debe destacar la presencia actual de la Academia Nacional de Ciencias en la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, TWAS. Los presidentes de la Academia Nacional de Ciencias desde sus inicios hasta el presente son Dr. Godofredo García, Dr. José Tola Pasquel, Ingeniero Alberto Guisek, Dr. Roger Guerra García, Dr. Ronald Woodman, Dr. Abraham Weisberg, Dr. Gustavo González, Dr. Alberto Gago. Desde su fundación, la Academia tuvo un espacio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego, con el Dr. Tola Pasquel se mudó a otro en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recién en el 2001 el Ministerio de Educación nos cedió parte de las instalaciones de la Casa de Osambela, Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, que actualmente es nuestra sede, así como de la Academia Peruana de la Lengua, Academia Nacional de Historia y Academia Nacional de Medicina, además de la Academia Peruana de Ingeniería y Academia Peruana de Derecho. Buenas noches con todos y bienvenidos a esta nueva sesión de charlas científicas de la Academia Nacional de Ciencias, esta vez para tratar temas en el área de ingeniería biológica. Para dar inicio a la sesión, cedo la palabra al doctor Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos, y como siempre darles la bienvenida y agradecerles por su asistencia a esta conferencia. Luego, para los que no conocen a la Academia Nacional de Ciencias, esta es una asociación sin fines de lucro que agrupa a científicos muy destacados que van desde la área de las ciencias exactas y naturales hasta las ciencias sociales. Como escucharon, uno de los propósitos principales de la Academia es la difusión de conocimiento científico, considerando el carácter holístico de este. Pero además de la difusión del conocimiento científico, también es importante difundir las aplicaciones de este conocimiento científico, las cuales sin duda nos pueden ayudar a resolver problemas que enfrentamos en el mundo actual. Un ejemplo de estos problemas es el impacto ambiental que causa el hombre en su entorno. Ahora, uno de los mayores contaminantes ambientales que tenemos es el plástico, que afecta, ecosistemas terrestres y acuáticos. En la charla de hoy veremos cómo se puede aliviar de alguna forma este problema desde la ciencia a través de técnicas que permiten la degradación del plástico. Nuestro conferencista es el doctor Jorge Zúñiga. Él es un científico bioquímico
que justamente trabaja en esto, busca llevar la ciencia hacia la innovación, campo donde tiene amplia experiencia. Él nos hablará hoy sobre la degradación enzimática de los residuos plásticos. Así pues, bueno, doy el pase a la doctora Greti Villena para que nos haga una presentación más detallada de la trayectoria del doctor Jorge Zúñiga. Muchas gracias. Sí, efectivamente, hoy día tenemos el honor de contar con el doctor Jorge Zúñiga, especialmente en esta charla que sería la última del ciclo de conferencias del año 2023. El doctor Jorge Zúñiga tiene un doctorado en bioquímica por la Universidad de Texas. Él es un experto en la manipulación de proteínas a nivel molecular. Como ha mencionado el doctor Alberto Gago, tiene una amplia experiencia en actividades de investigación y desarrollo con fines de innovación. Su experiencia específicamente tiene que ver con la identificación, manipulación y síntesis de proteínas recombinantes. En este tema ha venido trabajando en los últimos 6 años. Desde la parte de investigación básica ha logrado resolver estructuras cristalográficas de proteínas. Y bueno, tiene amplia experiencia en el área de biología molecular, siempre con un enfoque de aplicaciones, por ejemplo, para la producción de proteínas terapéuticas. Entonces, con mucho agrado doy la bienvenida al doctor Jorge Zúñiga para que nos cuente un poquito sobre su trabajo en proteínas degradadoras de plástico. Adelante, doctor Jorge. Muchas gracias, Greti, y muchas gracias a todos los presentes. Agradezco mucho la invitación, es un verdadero honor y placer poder interactuar con colegas peruanos y poder intercambiar conocimientos científicos y difundir la aplicación de la ciencia a temas prácticos de beneficio social. Sin más preámbulo, permítanme compartir mi pantalla para empezar mi charla. ¿Se puede apreciar mi nombre en la pantalla? Sí, Ok, sí se aprecia. perfecto. Entonces, en los siguientes 30, 40 minutos, quiero hablarles en forma muy general de aplicaciones científicas que intentan aliviar dos problemas que son de suma gravedad en la sociedad contemporánea. Yo soy peruano, yo estudié en la Universidad Agraria y luego vine a los Estados Unidos a realizar estudios de doctorado en bioquímica. Y desde hace 6 años me he especializado en lo que es ingeniería de proteínas. Es decir, mejorar las proteínas para que funcionen en forma más eficaz con fines prácticos. Desde hace un mes empecé un nuevo trabajo en una nueva compañía y lo hice porque el tema me fascinó. Es el uso de enzimas para degradar plástico, residuos de plástico. Entonces, como recién acabo de unirme al grupo, una de las primeras cosas que se tiene que hacer en ciencia es sumergirse lo más posible dentro de la literatura y entender el sistema en el cual uno va a desarrollarse. En este caso, en mi caso, necesitaba yo entender en qué consiste la biodegradación del plástico, cómo funciona, quién la hace, cuánto tiempo toma, qué casos hay registrados. Y en mi búsqueda de literatura para entender este proceso, encontré el siguiente artículo. Encontré este artículo sobre la fermentación microbiana del plástico con la producción concomitante de electricidad. Este artículo en breve trata de lo siguiente. Han logrado, a nivel de laboratorio, no industrial, han logrado combinar dos cultivos bacterianos. Uno, ¿pueden observar el cursor de mi computadora? Sí. Perfecto. Una bacteria degrada el plástico
Y el producto de esta degradación es una molécula, acetato, que puede ser utilizada por una segunda bacteria. Y cuando esta segunda bacteria consume el acetato, produce flujo de electrones. Y el flujo de electrones no es otra cosa más que electricidad. Permítame explicar esto un poquito más detalle. En primer lugar, un poquito de reseña de cuáles son los problemas que se están tratando de solucionar con este modelo. La gran mayoría de gente está consciente de que uno de los grandes problemas de la sociedad moderna es el consumo y desecho de plástico. Cada vez más y más, muchos de los productos que usamos diariamente están hechos de plástico. Inclusive las prendas de vestir, cada vez más, se componen de fibras plásticas, más que fibras textiles. Y eso, en cierta forma, explica los bajos precios de algunos productos textiles. Es porque están hechos de plástico. Según las últimas estadísticas, entre el 2000 y el 2020, hubo una producción de 460 millones de toneladas de plástico. Y sabemos nosotros en dónde termina ese plástico. Como lo ilustran las imágenes de la derecha, el océano es una de las principales víctimas de esta acumulación de plástico. Contrario a lo que muchos creen, es muy poco el plástico que se recicla. La gran mayoría termina en nuestras aguas, ríos, océanos, lagunas, con todo el impacto ecológico negativo que ello significa. Así que ese es un problema, la contaminación del plástico. Y cada vez se produce más, porque cada vez se consume más, porque cada vez es más barato producirlo. Entonces, no se va a poder parar la producción. Va a ser muy difícil. Lo que sí se puede hacer es acelerar el proceso de los desechos. Y en la actualidad existen métodos mecánicos y químicos para reciclar el plástico, pero esos procesos en sí contaminan también, porque son procesos químicos y mecánicos. Lo ideal es tener un proceso biológico, bioquímico, de preferencia enzimático. Entonces, ese es el primer problema que se quiere afrontar, la contaminación de desechos plásticos. Otro problema de urgencia en la sociedad moderna es el efecto invernadero a raíz de la producción de energía en el mundo. Existen muchas formas de producir energía. La gran mayoría requiere la combustión de fósiles orgánicos como el petróleo o de carbón. A la larga la consecuencia es la misma. Como lo ilustra la figura de la derecha, cantidades industriales de anhídrido carbónico y otros gases tóxicos que se acumulan en la atmósfera y crean un efecto invernadero que todos conocemos como el calentamiento global. Interesantemente, y esto recién lo acabo de aprender y entender ahora que preparaba esta charla, métodos que supuestamente tratan de ser una alternativa a la producción de CO2, como por ejemplo la energía eólica, esos molinos de viento que vemos instalados en algunas zonas, y las centrales hidroeléctricas, que toman ventaja de la caída de agua para generar energía. Si en sí no producen o producen muy poco CO2, el impacto ecológico es igualmente negativo, porque para instalar estos molinos de viento, para instalar estas centrales hidroeléctricas, se necesitan buscar lugares que tengan las condiciones ideales. Cuando se encuentra un lugar con la velocidad de vientos adecuadas, o cuando se encuentra un lugar con la caída de agua adecuada, entonces se empieza a construir ahí. Y la construcción en sí es una invasión directa al ecosistema, a la fauna y a la flora de ese lugar, lo cual es inevitable. Entonces, si bien es cierto que
Al instalar un molino de viento para producción de energía eólica, al instalar una central hidroeléctrica, se está evitando esta combustión de combustibles fósiles. Se está invadiendo, sin embargo, y se está alterando la fauna y la flora de ese lugar. Entonces, en sí no son soluciones como tales. Entonces, una vez más, sería ideal encontrar una forma de producción de energía eléctrica que no tenga ninguno de estos efectos indeseables. Ni contaminación por CO2, ni invasión directa a los hábitats naturales. Y este artículo, por eso es que me llamó la atención, trata de eso. Como les mencionaba al inicio, ¿qué hizo este grupo? Se fue el cursor. No lo veo. Un ratito. Oh, se me fue. Oh, aquí está. No sé por qué va y desaparece. Bueno, en esta pantalla lo que estoy tratando de mostrar es el uso de dos bacterias. La bacteria de la izquierda en rosado, Ideonella sacayensis. Es una bacteria que, irónicamente, fue encontrada en Japón y la aislaron de depósitos industriales de plástico. Estaba creciendo en el plástico. Esta bacteria más o menos fue aislada en el 2018. Y a partir de ella se han aislado muchas más bacterias, aproximadamente hay 20 más, que pueden degradar el plástico. Entonces, este grupo logró modificar el metabolismo de esta bacteria para producir acetato. Y el acetato, convenientemente, puede ser usado por una segunda bacteria, la bacteria Geobacter, que al oxidar el acetato produce, entre otras cosas, agua, anhídrido carbónico y electrones. Flujo de electrones hacia afuera. Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Primero, la primera parte, degradación del plástico. Hay muchas, para los que son ingenieros químicos o químicos en sí, saben que el término plástico es muy general. Hay muchos tipos de plástico. En este caso, nos estamos refiriendo al plástico con el que se hacen las botellas de plástico, las botellas de agua, las botellas de gaseosas, de jugo. Ese plástico es llamado PET, que son las iniciales en inglés para el teraftalato de polietileno. Plástico PET. Entonces, este plástico de las botellas es plástico PET. Y si fuésemos a ver la estructura química del plástico PET, veríamos que son polímeros largos, muy largos. Y la unidad del polímero es esta, el teraftalato y el etileno, o teraftalato de polietileno. Entonces, estas unidades se repiten una tras otra en las cadenas. Lo peculiar de esta bacteria es que ha desarrollado una enzima que se llama petasa. Precisamente porque esta enzima tiene la particularidad que puede reconocer el PET, el plástico PET, y lo comienza a cortar en unidades cada vez más pequeñas, de tal manera que ya no son polímeros gigantescos, sino son unidades más pequeñas. Ahora bien, en esta figura estoy tratando de ilustrar cómo es que la bacteria produce la petasa y degrada el plástico. En esta figura, en la de la izquierda, la bacteria es la parte naranja. Este es el interior de la bacteria. Aquí pueden apreciar la membrana celular y todo el espacio en blanco es el espacio extracelular, lo que está afuera de la célula. El plástico PET está afuera de la célula. Lo que hace la bacteria es fabrica su enzima petasa y luego la vierte hacia el exterior, la secreta. Y aquí está, representada en esta figura, petasa. Fuera de la célula, la petasa comienza a degradar al plástico en pequeñas porciones.
Estas pequeñas porciones son lo suficientemente pequeñas para ingresar a la célula. Y una vez dentro de la célula, puede ser degradada aún más por otras enzimas. De tal manera que al final se produce etilenglicol, que está abreviado por EG, luego pasa el ciclo de Krebs, y como cualquier otra molécula orgánica, produce energía, agua y anhídrido carbónico. Ahora bien, esto es como esta bacteria degrada el plástico y produce energía. Pero hay un problema. Este proceso como tal no sirve para producir electricidad. Entonces, para producir electricidad, la segunda bacteria necesita acetato. Y en esta explicación que les acabo de dar, en ningún momento se produce acetato. El etilenglicol pasa de frente al ciclo de Krebs a ser metabolizado. La pregunta es, ¿cómo producir acetato? ¿Cómo evitar que el etilenglicol pase al ciclo de Krebs y en su lugar pase a un ciclo alternativo en donde se produzca acetato? Bueno, el acetato se produce muchas veces en las fermentaciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. Toda esta descripción que yo les he dado pasa en la presencia de oxígeno. Entonces, este grupo hizo el estudio bioquímico de la bacteria y se dio cuenta que en su genoma, en su ADN, existen los genes para producir enzimas que en teoría podrían producir acetato, pero para ello el requisito tendría que ser que la bacteria crezca en ausencia de oxígeno, en condiciones anaeróbicas. Si ese fuese el caso, aquí en la derecha, la figura cambiaría. Tenemos el plástico fuera de la célula, la petasa degrada el plástico como anteriormente lo hizo, los monómeros de plástico ingresan a la célula, pero si se dan cuenta en esta figura de la derecha, porque no hay oxígeno, el etilenglicol ya no pasa al ciclo de Krebs. En su lugar, es procesado por otras enzimas. ¿Y qué sucede? Miren ustedes aquí. Sí se produce acetato. En condiciones anaeróbicas, en teoría, se debe producir acetato. Entonces, la primera parte de este estudio fue comprobar que efectivamente esta bacteria en condiciones anaeróbicas puede producir acetato a partir del plástico. Y, tal como lo indican los resultados, funcionó. Cuando la bacteria se hace crecer en condiciones anaeróbicas, la petasa sigue funcionando, rompe el plástico ingresa a la célula y es metabolizado por diferentes enzimas hasta acetato. Y lo mejor, el acetato es excretado hacia el espacio extracelular. Entonces este medio está consumiendo plástico y está produciendo acetato. Ahora bien, cuando hicieron este experimento hubo un poquito de decepción, porque cuando midieron cuánto acetato se hace en base al plástico, haciendo los cálculos necesarios, de un 100% ideal, se dieron cuenta que la producción después de 30 días de fermentación era solo del 15%. Se produce acetato, eso es bueno, pero solo el 15% y después de 30 días. Entonces la pregunta era, ¿cuál de todos estos pasos es el limitante? ¿La ruptura del plástico o el tomar el etilenglicol y hacer acetato? ¿Cuál de estos dos pasos es el que realmente está limitando el proceso? Antes de proseguir, ¿alguna pregunta en este momento? ¿Podemos seguir? Las preguntas son al final, Jorge. Las preguntas son al final. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces hicieron el siguiente experimento. Repitieron este experimento, pero la idea era, si toma 30 días para fermentar el plástico
para obtener solo un 15% de acetato. ¿Qué pasaría si hacemos crecer esta bacteria no en presencia de plástico, sino que le damos de inmediato el etilenglicol? Recuerden que el etilenglicol EG viene de la degradación del plástico. Entonces, este nuevo experimento es como cortar el primer paso, saltarse un paso. En lugar de pedirle a la bacteria que degrade plástico para producir el etilenglicol, se le da de frente el etilenglicol. ¿Qué tan eficiente sería la bacteria si es que le aceleramos el primer paso? Y según los cálculos, en 22 días de fermentación, el 87% de este etilenglicol fue fermentado hasta acetato. Esta eficiencia es mucho mayor. Y el resultado es claro. Lo que está retardando el proceso es la degradación del plástico. Es la petasa. La petasa funciona, degrada el plástico, sí, produce monómeros de plástico que pueden ingresar a la célula, cierto, pueden hacer que este plástico se convierta en etilenglicol, correcto, pero lo hace muy lento. Entonces, y ya esto queda como tarea para el futuro, y de hecho eso es lo que estamos tratando de hacer en la compañía donde trabajo, es hacer ingeniería de proteínas a la petasa para hacerla más rápida, para hacerla más eficiente, de tal manera que degrade el plástico mucho más rápido. Pero bueno, ya se sabe que esa es la parte lenta. Entonces, cuando la bacteria empieza desde el plástico, la producción de acetato es más o menos ineficiente, pero cuando empieza desde el etilenglicol es mucho más eficiente. Ahora bien, esa es la degradación del plástico. Entonces, se queda demostrado, esta primera parte de mi charla, he querido darles a entender que Ideonella sacayensis, si se cultiva en forma, y esta es la parte principal, la más importante, si se cultiva en forma anaeróbica, en ausencia de oxígeno, puede degradar plástico y producir acetato. Esta es la primera mitad del trabajo. Y esta investigación ha demostrado que sí se puede. Quizás no con mucha eficiencia, pero se puede. Se puede degradar el plástico a acetato. ¿Ok? Veamos ahora entonces la segunda mitad, ya que tenemos acetato. La bacteria Geobacter puede utilizar este acetato que ha sido producido por Ideonella para tomarlo, oxidarlo y producir electricidad. Veamos cómo funciona esto. Geobacter sulfureducens es una de muchas, de hecho de muchas bacterias que son capaces de oxidar sustratos orgánicos, como el acetato, por ejemplo, aunque no es el único, y generar agua, CO2 y electricidad. El hecho de que los microorganismos produzcan electricidad no es algo nuevo. Hasta donde tengo entendido, fue un reporte alemán en los años 30, 1930 y algo, en donde se descubrió que levaduras y bacterias podían degradar un sustrato, fermentarlo y producir electricidad. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo una bacteria puede tomar un sustrato, degradarlo y producir electricidad? A mí me interesó mucho la primera vez que leí sobre este reporte, cómo una bacteria puede generar electricidad. Ahora bien, ¿qué cosa es electricidad? Electricidad, si uno recuerda sus estudios de física básica, y yo los recuerdo muy bien, con mucho cariño, en la Universidad Agraria, Física 2, son electrones en movimiento. Son electrones yendo de un lugar hacia otro, en forma unidireccional, en un flujo continuo. Eso es electricidad. La electricidad que está pasando en esos momentos por el monitor de nuestras computadoras son electrones que están pasando por alambres, por lo general de cobre, en fila india, ¿no? De un lado hacia el otro. Entonces, generar electricidad significa mover electrones. Entonces, cuando decimos que la bacteria Geobacter produce electricidad, estamos diciendo que la bacteria Geobacter está moviendo electrones. De alguna forma,
genera electrones y los conduce. Una vez más, este fenómeno de que una célula o un ser vivo o un sistema de proteínas muevan electrones no es nada nuevo. Inclusive aquellos que los que no somos biólogos o bioquímicos, si tratamos de recordar un poco nuestras clases de secundaria o de bachillerato, las clases básicas de biología, bioquímica, nos acordaremos seguro de la cadena respiratoria en la mitocondria. En estos momentos, mientras yo doy esta charla y ustedes la están escuchando, todas las células de su cuerpo están respirando. Todas las células de su cuerpo están generando energía. Todas las células de su cuerpo, en particular todas las mitocondrias, sobre todo las del músculo y las neuronas, pero en general todas, están moviendo electrones. Están produciendo electricidad en todo momento. Si recuerdan esta figura de la derecha, tomé esta figura, ilustra la cadena respiratoria en la mitocondria. Esto sucede en humanos, en animales, en plantas, en insectos, en todo ser vivo, eucariótico. E inclusive en bacterias, pero un poquito diferente. Pero el principio es el mismo. Cuando nosotros decimos que respiramos, y por eso es que se necesita oxígeno, lo que en realidad estamos diciendo es que nuestras mitocondrias están usando electrones que salen de los alimentos que consumimos, quitan los electrones y los comienzan a mover de un transportador a otro. En esta figura estoy mostrando 1, 2, 3, 4 transportadores de electrones, que una vez más están presentes en toda mitocondria de todo ser vivo. Y su única función es movilizar electrones. Este electrón salta al número 2, salta al número 3, salta al citocromo C, salta al número 4. ¿Y cuál es el destino de estos electrones? ¿Cuál es el destino de esta cadena de electrones, de este flujo de electrones, de esta electricidad? Al final, tiene sí o sí que combinarse con el oxígeno que respiramos. Y por eso es que respiramos oxígeno, el aire, porque necesitamos que estos electrones tengan oxígeno con el cual combinarse y producir agua. Esto es lo que sucede en toda mitocondria de todo ser vivo y en las bacterias. Entonces, toda célula es capaz de generar un flujo de electrones. Toda célula es capaz de crear este flujo de electricidad. Pero hay una cosa que quisiera que recuerden de esta figura. ¿Dónde está ubicado el oxígeno? El oxígeno siempre está ubicado dentro de la célula, dentro, en la matriz. Los electrones nunca se escapan hacia afuera, no pueden salir, siempre hacia adentro. Y esto es lo que es especial acerca de Geobacter. Ahorita lo vamos a ver un poco más de detalle. Antes de pasar a eso, estos complejos que estoy ilustrando en números romanos, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué los hace tan especiales que les permite conducir electrones, transportar electrones? La respuesta es que todos estos complejos, 1, 2, 3, 4 y otras muchas moléculas, contienen el grupo hemo, que son estos anillos que están viendo aquí en la parte derecha. Se parece mucho, y no es coincidencia, a la hemoglobina. Tienen hierro al centro. Fíjense ustedes en el átomo de hierro, en la parte central. Es este hierro el que interactúa con los electrones. Es este hierro el que permite transportar estos electrones en la parte izquierda, del complejo 1 al 2, al 3 y al 4. Eso quiere decir que cada uno de estos complejos, 1, 2, 3 y 4, tienen por lo menos un grupo hemo. A veces tienen 2, a veces 3. Entonces, moléculas que tienen grupo hemo permiten transportar electrones. Moléculas que tienen grupo hemo permiten conducir electricidad. Y aquí viene la parte interesante.
Heobacter sulfurreducens tiene muchas proteínas con el grupo hemo. Pero lo interesante es que muchas de estas proteínas que Heobacter tiene no están combinadas a la membrana interna. De alguna manera, estas bacterias han evolucionado de tal manera que tienen citocromos fuera de la membrana interna. Las tienen en el espacio periplásmico, las tienen en la membrana externa y lo más importante, tienen proteínas con grupos hemo, que son aquí los citocromos, las tienen fuera de la célula, en la parte extracelular. ¿Qué significa esto entonces para los electrones? Que por primera vez este flujo de electrones no se ve combinado hacia el interior, como pasaba en la figura que les enseñé anteriormente. Esta vez, en esta clase de organismos, en esta clase de bacterias, los electrones pueden ser llevados hacia el exterior. Electricidad que es generada dentro de la célula hacia el exterior. Eso es nuevo. Eso es algo que no se encuentra en la mayoría de seres vivos. Eso es algo único en esta bacteria. Y en otras. Heobacter no es la única. Hay un par de géneros y familias de bacterias que han evolucionado y tienen un sistema muy similar. Pero Heobacter es una de las que la hace en forma más eficiente. La densidad de electricidad que Heobacter puede generar hacia afuera no tiene comparación con otras bacterias. Entonces de ahí viene el detalle. ¿Qué cosa le gusta usar a Heobacter para generar electrones? Porque recuerden, los electrones no vienen de la nada. Les mencioné al inicio que normalmente los electrones vienen de moléculas orgánicas, de los alimentos que ingerimos. Por eso es que es necesaria la alimentación. Porque todo alimento que nos llevamos a la boca y que es digerido, al final se componen compuestos orgánicos de los cuales podemos extraer electrones y de ahí se saca energía. Entonces Heobacter tiene preferencia por el acetato, que fue lo que logramos producir en la primera mitad del experimento, acetato. Entonces Heobacter tiene transportadores de electrones en la membrana interna, en el espacio periplásmico, en la membrana externa y afuera, en el espacio extracelular. Entonces, a ver si, ¿qué pasa? Estas bacterias, ¿por qué han evolucionado de esta manera? ¿Por qué han desarrollado este método tan único de transportar electrones? La respuesta es la siguiente. Bacterias como Heobacter se encuentran en los sedimentos lacustres, o sea, en los yacimientos que están debajo del suelo de los lagos. En esos ambientes, el oxígeno existe en muy pocas cantidades. Oxígeno. ¿Y qué cosa es la respiración? La respiración es oxidar compuestos orgánicos, extraer los electrones, aquí mostrados en color naranja, y llevárselos a un aceptor final. Ustedes y yo usamos el oxígeno como aceptor final, porque es abundante aquí sobre la Tierra. Pero en estos ambientes donde crece Heobacter, no hay oxígeno para que sea el aceptor final. Y un ser vivo necesita dar esos electrones y reducir algún sustrato. Nosotros reducimos al oxígeno para producir agua. Heobacter, ¿qué puede reducir si es que no hay oxígeno en estos yacimientos? Heobacter ha evolucionado para reducir al hierro. Estos yacimientos lacustres son muy ricos en sales de hierro. Entonces, para poder sobrevivir, Heobacter ha desarrollado todos estos citocromos y todo este mecanismo para llevar sus electrones y depositarlos al final ¿en dónde? En el hierro. Es por eso que Heobacter ha desarrollado todo este sistema de conducción eléctrica hacia afuera. Porque contrario a nosotros y a la mayoría de seres vivos, no tiene un aceptor final dentro de la célula. Su aceptor final está afuera. Y por lo tanto, la única alternativa es desarrollar
proteínas con grupos hemo que puedan conducir los electrones de adentro hacia afuera. Y es así como podemos sacar ventaja de Geobacter. Básicamente son baterías celulares. Producen energía dentro de la célula, pero tienen la capacidad única y particular de llevarla hacia afuera, siempre y cuando haya hierro al exterior. Eso es necesario. Entonces, recapitulando, ¿cómo es que Geobacter puede acceder al óxido de hierro que está en el medio extracelular? Pues lo tiene que conducir hacia afuera, desarrollando más citocromos, más proteínas con grupo hemo. Y de esa manera logra transportar estos electrones aquí en rojo, que están al inicio dentro de la célula, y lo lleva hacia afuera en forma gradual. Y al final lo puede depositar en metales o, en nuestro caso, en electrodos. Y si estos electrones pueden ser localizados en electrodos, se puede crear una batería o una pila bacteriana que produce electricidad. Ok. A ver. Esto sería la idea. Geobacter tiende a crecer en películas. Geobacter necesita un medio más o menos sólido y comienza a formarse películas de bacteria. Entonces lo que han logrado hacer es hacer crecer a Geobacter en una película en color naranja mostrada en esta figura. Es un biofilm y lo hacen crecer en la superficie del ánodo. Y cuando ponen este ánodo, que está recubierto por la película bacteriana, y la ponen en presencia del acetato, las bacterias oxidan el acetato, producen electrones en el ánodo, y si son conectados a un cátodo, se produce una corriente eléctrica que puede ser cosechada y puede ser usada para alimentar, en este caso de esta figura, por ejemplo, un foco eléctrico. Entonces, esto es energía bacteriana. Entonces ya tenemos las dos partes. Al principio logramos que la primera bacteria degrade el plástico y produzca acetato. Y ahora tenemos a esta bacteria en color naranja, Geobacter, que puede usar el acetato, oxidarlo y producir energía. La gran pregunta y la parte final de esta charla y de este artículo que tanto me interesó es, ¿se puede cultivar ambos microorganismos en el mismo espacio, de tal manera que esta descomposición del plástico y producción de energía ocurran simultáneamente? Eso sería maravilloso, porque estamos matando dos pájaros con un solo tiro. Arreglamos el problema de la contaminación de plástico, porque degradamos plástico, y producimos energía de tal manera que no se produce CO2 ni se daña el medio ambiente. Entonces, el experimento final fue el siguiente. Aquí en la izquierda es un diagrama del fermentador que se usó. En la parte central, en color gris, es el ánodo, en plomo, que está hecho de un metal, me parece estroncio, y el indio, óxido de indio. Estaño, me parece, estaño. Ese es el ánodo, en forma rectangular y gris. Estos, lo que es color rojo y blanco, son las bacterias. Eso es Geobacter creciendo en la superficie del ánodo. Es un biofilm de Geobacter que se ha adherido al ánodo previamente y ha formado una película. En este fermentador se ha puesto el plástico PET en color azul. Y podrán ver ustedes que hay unas estructuras medias naranjas, marrones claras. Esas son las bacterias que producen petasa. O sea, en este mismo fermentador, las partículas de plástico están siendo degradadas
por Ideonella sacaiensis y están produciendo acetato. Este medio se está llenando de acetato. Y ese acetato está siendo oxidado por Geobacter y está produciendo electrones que son conducidos a un cátodo y de esa manera se crea un flujo eléctrico. Cuando midieron la producción de densidad eléctrica en este experimento, si usan el plástico PET en azul, esta es la cantidad de densidad eléctrica que puede producir. Aproximadamente 0.6 miliamperios por centímetro cuadrado. Si usan etilenglicol en rojo en lugar de plástico, cosa que le hace la tarea más fácil a Ideonella sacaiensis, la producción de electricidad aumenta y la densidad eléctrica es mayor. Y esto está en concordancia con lo que les enseñé al inicio, que la degradación del plástico, si bien sí ocurre, es muy ineficiente por el momento, hasta que compañías como para las cuales yo trabajo elaboremos y diseñemos petazas mucho más eficientes. Pero es más fácil producir energía eléctrica si se le da etilenglicol, pero también se puede producir energía eléctrica si a este fermentador se le alimenta con plástico PET. Entonces, este es en resumen el estudio que se hizo. Y esas son las conclusiones. Resulta que ambas bacterias, Ideonella sacaiensis y Geobacter sulforeducens, sí pueden ser co-cultivadas en un mismo fermentador. Se ha demostrado además que Ideonella sí puede degradar el plástico en forma anaeróbica, eso es importante, en ausencia de oxígeno. Y cuando esto sucede, se produce acetato. Y este acetato puede ser el sustrato de Geobacter. Y a partir de eso, oxidar el acetato, producir electrones y conducirlos por un ánodo hacia un cátodo. Y de esa manera generar la energía eléctrica. Solo quisiera, para concluir, que esta enzima, la petasa, la que degrada el plástico, es la enzima con la cual estoy trabajando y mi misión es precisamente elevar su actividad para que ese 15% que mostré al inicio llegue a niveles superiores, a 80%, 85%. Ahora, en el caso de la institución en la que trabajo, nuestro principal objetivo es degradar plástico con fines de reciclarlo. No este principio de generar energía eléctrica. Esto simplemente lo encontré como resultado de mi búsqueda para poder entender mejor el mecanismo de la petasa y encontré de casualidad en realidad este artículo, pero me causó mucho interés y creo que su aplicación industrial es cuestión de tiempo. Eso es todo lo que tengo para presentarles hoy. Les agradezco mucho su atención. Si he sido demasiado técnico, me disculpo y estoy más que encantado en volver a revisar algún concepto y tratar de ponerlo en términos más sencillos. Sin más, quedo de ustedes para cualquier pregunta o para cualquier comentario que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y felicitaciones por tu charla. Realmente ha sido bastante didáctica para quienes no son del tema y para quienes hemos en algún momento pasado por bioquímica. Ha sido una bonita forma de refrescar los conceptos básicos y ver cómo todo esto que de repente era muy árido en los libros finalmente se puede traducir en algo tecnológico, ¿no? Exacto, sí, eso creo que es lo que más gratificación da. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si en la sala hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Por favor, levanten la mano para que podamos darles acceso al micro.
Y de repente el doctor Alberto también quiere hacer alguna pregunta o comentario. Ahora, de repente, para romper un poco el hielo, no sé si alguien, creo que... no, bueno, Jorge, muchas gracias también, igual que Greti, también lo has presentado de una manera muy didáctica y bueno, es una idea revolucionaria, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? Sin ser uno necesariamente del área, pero se ve súper revolucionario y felicitaciones también porque tú estás en el camino justamente de elevar esa efectividad que decías y comentabas ahora último. Yo tenía algunas preguntas de que pueden ser muy de repente ingenuas. La pregunta era, en este artículo, digamos, comentan que con esto se podría llegar a generar, digamos, energía eléctrica a gran escala o simplemente es como algo que sería puntual, digamos, para que sea pocos, algo no, digamos, obviamente que eso también es importante, pero ¿hay alguna proyección o comentario sobre qué posibilidades, digamos, en cuanto a la explotación de energía, ¿no? Porque comentabas al principio muy bien de, oye, hay muchas formas de energía, pero esas formas de energía que se producen siempre producen este, digamos, calentamiento global a la larga, ¿no? Entonces, la pregunta es qué tanto, digamos, esta forma de energía realmente podría reemplazar esas otras o ser una forma importante de generación de energía que uno, digamos, aparentemente pensaría que debería ser muy difícil de hacerlo, pero justamente esa es un poco la discusión o la pregunta que tendría yo, ¿no? ¿Qué se ha pensado sobre eso? ¿Qué sabe sobre eso? Sí. El artículo no menciona ninguna, ah, ningún plan de llevar esto a escala industrial porque, como mencioné en algún slide, uno de los primeros, la actividad de esta petasa todavía es muy ineficiente. Necesita mejorarse. Con el 15% que produce de acetato, es imposible crear tanques industriales con una eficiencia tan baja. Así que es deber de empresas como para las cuales trabajo, primero, mejorar la petasa e incrementar su eficiencia. Y solamente así se va a poder empezar a pensar en niveles industriales de degradación de plástico. Que dicho sea de paso, esta empresa francesa ya está muy cerca de eso. Esa es una parte. Para degradar el plástico, la petasa tiene que ser mejor, tiene que ser mejorada. Y la segunda parte, la producción de electricidad. Si bien es cierto que esta bacteria Geobacter hace muy bien su trabajo, tiene que hacerlo aún mucho mejor. Y también hay toda una campaña para hacer ingeniería de proteínas, para mejorar estas proteínas que tienen el grupo hemo, este grupo hemo que se ve aquí a la derecha. Entonces, por ejemplo, ¿no? Las proteínas con grupo hemo que la mayoría de células tienen, por lo general tienen 1, 2 o 3 grupos hemo. Geobacter tiene proteínas que tienen hasta 10 grupos hemo. Es impresionante. Es por eso que es tan bueno conduciendo electricidad. Pero aún teniendo 10 no es suficiente para niveles industriales. Entonces el reto es hacer ingeniería de proteína para desarrollar proteínas que tengan más de 10 grupos hemo. O, por el contrario, mejorar la química de este grupo hemo. Si bien es cierto que la naturaleza ha hecho muy buen trabajo en desarrollar estas proteínas, nos corresponde a nosotros, con ciencia, desarrollar aún mejores proteínas de las que la naturaleza ha desarrollado. Y ese es un ejemplo que constantemente lo veo yo, por lo menos en biología. Me imagino que es similar en física y en química, que lo que los científicos hacen es, cuando quieren resolver un problema, se preguntan, ¿qué cosa hay ya hecho en la naturaleza que se asemeja a lo que yo necesito? Y cuando lo identificas, tratas de mejorarlo. Pero el plan básico, la idea básica, el instrumento básico, por lo general ya está hecho en la naturaleza, ya lo ha inventado de alguna manera. El reto es entenderlo, hacer algo como ingeniería reversa, entender cómo la naturaleza logra hacer lo que hace, para luego nosotros entenderlo bien y hacerlo mejor. Entonces, aún falta para llevar esto a niveles industriales, aún falta. Ahora bien, una de las cosas que me estoy dando cuenta en mi campo es que
la ingeniería de proteínas va a avanzar en los siguientes 5 o 10 años en forma agigantada debido a la inteligencia artificial. Porque la ingeniería de proteínas se basa en ver una proteína y comenzar a hacer diseños y cambios. Y la forma en que se hace hasta hace poco, como se hacía, era hacer un poquito de cambios, intentarlo en el laboratorio y ver si funciona o no. Pero hay que intentar muchas veces para poder encontrar algo que funcione. Es casi como sacarse la lotería. La probabilidad es muy baja y por eso es que toma mucho esfuerzo. Pero con la inteligencia artificial cada vez veo más y más campañas de ingeniería de proteínas que usan inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial puede modelar decenas de miles de modelos en horas, lo que hace 5 años hubiera tomado años, quizás décadas en hacer. Entonces, yo me encuentro muy entusiasmado y muy optimista que estas petazas, estas proteínas hemo, van a ser mejoradas ya no en 10 años, quizás en 2 años. Y quizás en 2 años, cuando nos volvamos a conectar, ya podremos estar hablando quizás de degradación de plástico y producción de energía a niveles industriales o semi-industriales. Pero por el momento aún no estamos ahí. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Greti, me imagino que ya hay preguntas, o si no, ¿ah? Sí, Sí, hay preguntas, ya veo, hay preguntas. sí, hay dos preguntas en el chat. Una dice, al inicio de la presentación se mencionó que usted se ha desempeñado en los últimos 6 años en ingeniería de proteínas. Piden que pueda comentar un poco qué técnicas o métodos conoce o ha utilizado para realizar esto. Las principales herramientas son cristalografía y resonancia magnética nuclear. Mi especialidad al principio era obtener estructuras de proteínas. Y cuando uno tiene la estructura de proteínas, entiende al detalle atómico cómo es que la proteína hace lo que hace. Por ejemplo, hay estructuras cristalográficas de petasa. Sabemos perfectamente cuáles son los grupos químicos que catalizan la ruptura del plástico. Entonces, sabiendo cuáles son esos grupos químicos, uno puede hacer operaciones quirúrgicas y sustituir estos grupos, estos átomos, haciendo un poquito de raciocinio. Pero obviamente, todo experimento tienes que realizarlo para ver si tus ideas iniciales estaban correctas o no. Y la mayoría de veces no funcionan, pero se aprende de eso. Se aprende. Entonces, yo uso cristalografía, resonancia magnética nuclear, y en las campañas de ingeniería de proteínas usamos mucho lo que son librerías de bacteriófagos, librerías de yeast, se me acaba de escapar la palabra, Levaduras. levaduras, en la que se pueden producir cientos de miles de proteínas que son la misma proteína, pero tienen alguna diferencia entre una y otra, y se tiene que hacer un screening, ¿no? Un screening para ver de esas cientos de miles cuál está dando la actividad que uno busca. Y esa se usa como plantilla para generar otra librería de cientos de miles, esperando que esta nueva librería sea aún mejor. Y se van haciendo así ciclos de screenings hasta que finalmente obtienes la proteína que funciona a la perfección. Así que ingeniería de proteínas involucra biología estructural, involucra expresión de proteínas, purificación de proteínas, y es muy importante tener un buen ensayo de actividad. Por ejemplo, si yo genero una librería de muchas petazas y quiero saber cuál es la mejor, necesito un ensayo bioquímico que ponga a prueba cada una de estas petazas y que las pueda rankear y que me diga, esta es la mejor, estas son las peores. Y me quedo con las mejores. Y esas mejores las sigo mejorando. Esas son las técnicas que yo uso
con mayor intensidad. Ok, gracias, Jorge. Hay otra pregunta similar. Dice, muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber qué estrategias de ingeniería de enzimas planea utilizar para mejorar la actividad de la petasa. ¿Se podría aplicar diseño racional o evolución dirigida? ¿Planea también buscar mejores moldes de enzima en la naturaleza, diferentes a los de Ideonella sakaiensis? Exacto, exactamente. Eso es lo que estamos haciendo. Diseño racional con las estructuras. Y Ideonella sakaiensis fue la primera que se aisló, que demostró ser capaz de degradar plástico. Pero han surgido mejores. Hay una que en este momento es la más eficaz de todas, y estamos usando esa como plantilla para mejorarla aún más. Y eso fue un buen punto. Regresando a lo que es aprender de la naturaleza, con el avance genómico que se tiene ahora, prácticamente se tiene una base de datos inmensa. Entonces, uno fácilmente, solo se necesita una computadora y una conexión a Internet, y se puede hacer una investigación. Se toma la secuencia de una petasa, se pone en un servidor, y en cuestión de minutos uno termina con una lista de 100 o 500 petasas de otras bacterias. Son lo mismo o muy parecido, pero lo interesante es que muy posiblemente una de esas 500 sea mejor de lo que ya tenemos. O muchas veces pueda que no sea mejor, sea igual o quizás un poquito peor, pero expresa mejor, es fácil de producir, o de repente es más resistente. No es tan activa, pero dura mucho tiempo. Entonces ya allí es una ventaja. Entonces esa también es un arma y es una estrategia muy, muy común de usar. Buscar homólogos. Eso se le dice buscar homólogos. Si yo tengo una enzima que quiero mejorar, ok, puedo ir mejorando esa enzima, pero a la vez busquemos en la gran biblioteca de la naturaleza. De repente allí ya hay un homólogo que está más cerca de lo que estoy buscando. Entonces, eso también es un método válido. Ok, gracias, Jorge. Yo una pregunta de repente un poco reflexiva también. Sí has mencionado que la inteligencia artificial va a ayudar bastante, y de hecho también esta revolución en genómica que nos permite secuenciar y tener a la mano, digamos, secuencias primarias de diferentes proteínas. Sin embargo, de todas maneras, en toda actividad de innovación hay un soporte de conocimiento fundamental, que es la ciencia básica, ¿no? En este caso, digamos, estos modelos in silico son mucho más robustos y tienen mayor probabilidad de éxito, por ejemplo, si es que se disponen no solamente de secuencias de los genes, sino de estructuras resueltas por cristalografía. Acá en el país, por ejemplo, hay un énfasis muy fuerte en promover innovación basado en nuestros recursos. Nos jactamos mucho de ser un país megadiverso, pero es como que queremos saltar con garrocha la etapa fundamental, ¿no es cierto?, de generación de conocimiento. ¿Cómo es, digamos, cómo funciona el sistema allá, por ejemplo, en Norteamérica? ¿Y cuál sería tu percepción o tu opinión respecto a lo que deberíamos hacer aquí justamente para dar valor a toda nuestra biodiversidad? Gracias, Greti. Justamente me has hecho acordar porque quería asegurarme de que no pasara esta charla sin mencionar lo siguiente. Cuando estaba leyendo, cuando recién encontré este artículo y me enteré de estas bacterias que producen electricidad y la forma en que las aislaron, me hizo recordar al profesor Marcel Gutiérrez. Yo tuve la suerte de tomar su clase de microbiología industrial, y al igual que tú, pasé un tiempo en su laboratorio, y más de una vez lo escuché hablar que el Perú, como país aún no desarrollado, su principal potencial era la variedad biológica.
Y recuerdo que me parece a mí que la Universidad Agraria tuvo o tiene campañas con universidades en el interior del país, concretamente en la selva, donde se hacían recolecciones de suelos en la selva amazónica para aislar microorganismos nuevos y catalogarlos, porque eso es importante. Ah, si no se cuida, si no se patenta la diversidad genética de nuestro país, nos corremos el riesgo que sea aprovechado por otras organizaciones y otros países y el Perú al final no reciba ningún crédito por ello. Pero lo que voy es que si existe esta variedad de organismos, este organismo, por ejemplo, Geobacter fue encontrado, me parece a mí, aquí en los Estados Unidos, en una zona lacustre. Pero solamente me puedo imaginar la cantidad de variedad de microorganismos, de enzimas, de proteínas y de vías metabólicas que existen en la Amazonía peruana, de las cuales no se tiene ni idea. Pero es cuestión de catalogarlos, estudiarlos y, como dices tú, hacer la ciencia básica para ver qué cosas hay. En cuanto a lo que es inteligencia artificial, contrario a lo que mucha gente piensa, yo soy más de la idea de que, más de que eliminar puestos de trabajo, yo creo que va a crear puestos de trabajo. Porque, por ejemplo, en el caso de ingeniería de proteínas, el machine learning, el aprendizaje de máquinas y la inteligencia artificial necesitan datos. O sea, no es cuestión de darle la secuencia de una proteína. La inteligencia artificial necesita, dame la secuencia y dime qué hace, para yo crear de esa manera una base de datos y aprender. Cosa que cuando tú, investigador, me pidas una secuencia que me dé una actividad petasa así de alta, pueda generar esa secuencia. Pero necesito el material con el cual aprender. O sea, edúcame. Y para educar a la inteligencia artificial se necesita conocimiento que tiene que ser extraído del bench, de laboratorio, de los experimentos. Así que yo creo que más bien el advenimiento de la inteligencia artificial va a hacer que haya más demanda de datos experimentales y se va a necesitar más de trabajo científico para alimentar a la máquina. La máquina solamente va a dar según lo que se le alimenta, los datos que le des, pero esos datos tienen que ser generados en los tubos, en las máquinas, en las placas Petri, en los espectrofotómetros. Así que estoy de acuerdo contigo, que se necesita generar estos datos básicos y con eso alimentar a la inteligencia artificial. Y otra cosa, justo hace 2 semanas me alcanzaron un paper en donde estaban analizando los beneficios del AlphaFold, este programa que te predice estructuras de proteínas sin necesidad de cristales. Simplemente le das la secuencia y calcula, y aparentemente su tasa de éxito es muy alta, pero no lo suficiente. Todavía le falta. Entonces, para el que realmente quiera hacer ingeniería de proteína en serio, no puede basar su trabajo única y exclusivamente en modelos in silico. Mientras más modelos experimentales haya, cristalografía o NMR, el trabajo es mucho más confiable. Los datos son más confiables. Así que van de la mano y se pueden beneficiar mutuamente. De acuerdo, muchas gracias, Jorge, por tus comentarios. Creo que ha sido una charla nuevamente muy interesante, muy didáctica, ha captado bastante interés y también nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de generar conocimiento. Con esto nuevamente quiero agradecer por tu contribución tan valiosa y para cerrar la sesión darle la palabra al doctor Alberto Gao. Bueno, yo reiterar las palabras de Greti y agradecerte mucho, Jorge. Realmente ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has contado y la perspectiva de tu trabajo, así como bien dice Greti, la reflexión que hizo, la importancia de la generación de conocimiento y
cómo este es lo que permite tener aplicaciones. Y bueno, también agradecerles a todos los presentes y continuamos ya, reanudamos nuestro ciclo de conferencias el próximo año. Muchas gracias por atender a la conferencia. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas Felices noches. fiestas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.